32. Para superar los obstáculos y sus derivados, se requiere intensa aplicación de la voluntad a alguna verdad o principio. Es conveniente que el aspirante a la yoga observe que hay 7 métodos para alcanzar la paz y así llegar a la meta, los cuales se tratarán a continuación. Cada uno tiene relación precisa con los 7 obstáculos considerados anteriormente. Obstáculo: incapacidad corporal. Remedio: vivir sano y saludable. Aforismo, libro 1, aforismo 33. Obstáculo: inercia mental. Remedio: control de la fuerza vital. 1.34. Obstáculo: duda. Remedio: pensamiento centralizado. 1.35. Obstáculo: abandono. Remedio: meditación. Aforismo 1.36. Obstáculo: pereza. Remedio: autodisciplina. 1.37. Obstáculo: apasionamiento. Remedio: correcto análisis. 1.38. Obstáculo: percepción errónea. Remedio: iluminación. 1.39. Corregir las condiciones erróneas es de suma importancia en las primeras etapas de la yoga, razón por la cual se hace hincapié sobre ellas en el libro primero. Pero una comprensión teórica de los obstáculos y de su curación de nada sirven si no se aplica intensamente la voluntad. Solo el constante, firme y persistente esfuerzo de la voluntad, actuando por medio de la mente, será suficiente para llevar al aspirante de la oscuridad a la luz y conducirlo de la muerte a la inmortalidad. Una vez comprendido el principio, el discípulo puede trabajar inteligentemente. De allí la necesidad de correcta comprensión de los principios o cualidades por los cuales se puede conocer la verdad respecto a la realidad o Dios. Todas las formas existen a fin de expresar la verdad. Aplicando constantemente la voluntad de Dios en el todo, se revela la verdad por medio de la materia. Cuando se conozca la verdad o principio básico, el espíritu entonces quedará revelado. Cuando el discípulo comprenda qué principios deben expresar sus diferentes formas, envolturas o cuerpos, sabrá dirigir con exactitud su voluntad y así producirá las condiciones deseadas. Las envolturas y vehículos son, simplemente, sus cuerpos de manifestación en los diversos planos del sistema. Tales envolturas deben expresar el principio que constituye la característica o cualidad subyacente en cada plano. Por ejemplo, los 7 principios que conciernen al hombre son: 1. Prana, energía vital, cuerpo físico, plano físico. 2. Kama, deseo, sentimiento, cuerpo astral, plano astral. 3. Manas inferior, mente concreta, cuerpo mental, plano mental. 4. Manas superior, mente abstracta, cuerpo egoico, plano mental. 5. Buddhi, intuición, cuerpo búdico, plano búdico. 6. Atma, voluntad espiritual, cuerpo átmico, plano átmico. Y lo que corresponde al ilimitado e inmutable principio en el macrocosmos, la mónada, en su propio plano, es el 7º principio. Hay otra manera de enumerar los principios, pues Subha Rao está en lo cierto cuando dice que existen solo 5 principios. Los 2 superiores, la vida monádica y Atma, no son principios. Aplicando conscientemente la voluntad en cada plano, el vehículo es dirigido constantemente a expresar con mayor exactitud la verdad una. Este es el verdadero significado del aforismo en consideración y la razón por la cual los adeptos todavía estudian este tratado sobre yoga. No poseen un total conocimiento verdadero en todos los planos, aunque las reglas básicas rigen en todo sentido y se aplican diversamente. Los principios son aplicables a todas las diferenciaciones y a todos los estados del ser. A medida que el hombre estudia las esferas donde actúa su conciencia, a medida que llega a comprender los vehículos que debe utilizar en determinada esfera
y a medida que despierta al conocimiento de la cualidad divina específica que el cuerpo está destinado a expresar como parte o aspecto de una verdad o realidad, se da cuenta de las fallas presentes, de los obstáculos que entorpecen y las dificultades a vencer. Luego viene la aplicación de la voluntad y su concentración sobre el principio o cualidad que trata de expresarse. Así la manifestación inferior se alinea con la superior, pues como el hombre piensa, así es él. 33. La paz de la sustancia mental o chitta se puede alcanzar practicando la simpatía, la ternura, la firmeza de propósito y el desapasionamiento en lo que al placer o al dolor, bien y mal concierne. Este aforismo trata del cuerpo físico sujeto a experiencias en el plano físico, el cual utiliza la conciencia del cerebro. La tendencia de ese cuerpo es hacia las formas objetivas, propenso, en su estado no regenerado, a gravitar fácilmente hacia los objetivos materiales. La naturaleza de esos objetivos dependerá del grado de evolución del ego experimentador. Esto debe tenerse muy en cuenta al estudiar este aforismo. De lo contrario será mal interpretada la cláusula final. Debe actuarse con discernimiento en lo que atañe a todas las manifestaciones de fuerza, buena o mala. La ley actúa aquí, pero la emancipación de las formas físicas que dicha energía pueda asumir se logra aplicando el desapasionamiento a esas formas objetivas. Es conveniente observar que la simpatía a que se refiere concierne a nuestra relación con los demás peregrinos o con el cuarto reino de la naturaleza. La compasión incluye nuestra relación con los animales o tercer reino. La firmeza de propósito concierne a nuestra relación con la jerarquía del planeta, y el desapasionamiento a nuestra actitud hacia las reacciones del yo personal inferior. Por lo tanto, el alcance de este aforismo es manifiesto y concierne a todas las vibraciones cerebrales del estudiante. En consecuencia, el cuerpo físico está considerado como el vehículo que ayuda a nuestros semejantes, trata compasivamente al reino animal, sirve en el plano físico en colaboración con la jerarquía, disciplina el apetito físico y logra el desapasionamiento respecto a todas las formas de atracción hacia los apetitos de los sentidos, sean o no considerados perjudiciales, todos han de ser trascendidos. Así se logra la paz, paz de chitta o sustancia mental, paz de las reacciones del cerebro y oportunamente total tranquilidad y calma. La idea está bien expresada por Charles Johnston al traducir este aforismo. La naturaleza psíquica pasa a una gozosa paz, y el hombre expresa plenitud, naturaleza equilibrada y cabal sensatez de pensamiento y de acción. Toda incapacidad corporal se supera de esta manera, y la plenitud expresa la naturaleza de la manifestación. 34. Además, la paz de chitta se alcanza mediante la regulación del prana o aliento de la vida. Los estudiantes harán bien en observar que Patanjali incluye el pranayama, la ciencia de la respiración o de la energía pránica, entre otros métodos, para lograr la paz de chitta. Sin embargo, no hace especial hincapié en ello. Como se ha dicho anteriormente, pranayama es un término que se puede aplicar a 3 procedimientos interrelacionados y afines. 1. La ciencia del vivir rítmico o regulación de los actos de la vida cotidiana, mediante la organización del tiempo y la inteligente utilización del espacio. Por medio de esto, el hombre se convierte en adepto, en creador en el plano físico y en colaborador de los planes de la jerarquía, tal como se manifiestan en la evolución cíclica. 2. La ciencia de la respiración o la vitalización del hombre inferior, por medio de la inhalación y exhalación. El hombre se conoce a sí mismo como alma viviente y utiliza el factor aliento. Por este medio se hace consciente de la unidad de la vida y de la relación existente entre todas las formas donde mora la vida de Dios. Se convierte en un hermano y también en un adepto,
y sabe que la hermandad es una realidad en la naturaleza y no una sublime teoría. 3. La ciencia de los centros o Laya Yoga. Es la aplicación de la ley a las fuerzas de la naturaleza y la utilización científica de estas por el hombre. Atañe al ascendente paso de ciertos septenarios de energía a través de los centros, a lo largo de la columna vertebral hasta la cabeza, en determinada y específica progresión geométrica. Esto hace del hombre un psíquico capacitado y desarrolla en él determinados poderes latentes, que una vez desarrollados lo ponen en contacto con el alma de todas las cosas y con el aspecto subjetivo de la naturaleza. Es muy significativo observar que este método de llegar a la paz sigue al método de vivir sanamente, dando por resultado un cuerpo físico sano. Más adelante, cuando Patanjali vuelve a referirse a la regulación del aliento y de las corrientes de energía, lo da como el cuarto método de yoga y declara que sólo cuando se ha alcanzado correcto equilibrio, tercer método, por haber guardado los mandamientos y las reglas, métodos 1 y 2, se ha de intentar tal regulación. Los estudiantes harán bien en estudiar tales métodos y en observar que al hombre solo le es permitido ocuparse de los centros, después que ha equilibrado su vida y purificado su naturaleza, en tal forma que ya no existe peligro. 35. La estabilidad mental puede obtenerse mediante esas fórmulas de concentración relacionadas con la percepción sensoria. Aquí tratamos las formas de desenvolvimiento y de control que culminan en lo que se denomina gozosa paz. Hemos visto que las relaciones grupales correctas y un vivir rítmico producirán esa condición donde se logra el aquietamiento de los vehículos o envolturas, pudiendo así el hombre inferior reflejar adecuadamente al hombre superior o espiritual. Veremos ahora ciertos aspectos de la filosofía del Raja Yoga, y la clave para la comprensión de este aforismo reside en la palabra desapego. El aspirante, a medida que establece contactos sensorios y por medio de los 5 sentidos, se relaciona con el mundo fenoménico. Asumirá progresivamente la posición del observador. Su conciencia, por lo tanto, se transfiere lentamente a la esfera de los vehículos sensorios, a la del morador del cuerpo. Su conciencia se transfiere lentamente de la esfera de los vehículos sensorios a la del morador del cuerpo. Es interesante observar aquí la enseñanza hindú sobre el empleo de la lengua y de toda la zona de la nariz y del paladar. La enseñanza ortodoxa oriental hace las siguientes sugerencias. Método 1. Concentración en la punta de la nariz. Sentido, olfato. Resultado, perfumes. 2. Concentración en la raíz de la lengua. Sentido, oído. Resultado, sonido. Método 3. Concentración en la punta de la lengua. Sentido, gusto. Resultado, llamas. Método 4. Concentración en la mitad de la lengua. Sentidos, tacto. Resultado, vibraciones. Método 5. Concentración en el paladar. Sentido, vista. Resultado, imágenes, visiones. El aspirante no debe tomar estas cosas textualmente ni tratar de meditar a ciegas, por ejemplo, sobre la punta de la lengua. La lección a aprender, de acuerdo a la ley de analogía, es que la lengua tipifica la facultad creadora, el tercer aspecto en su quíntuple naturaleza. La relación de los 5 sentidos, sintetizada en la región de la boca, con los 5 rayos, que constituyen la síntesis regida por el Maha Chohan, rector del aspecto de tercer rayo en nuestro planeta, será muy iluminadora. El estudiante hallará de valor desentrañar la analogía entre estos 5 rayos, los 5 sentidos y la boca, como órgano de la palabra. A medida que se estudia, se verá que 2 órganos físicos, la pituitaria y la pineal, corresponden a otros 2 aspectos, amor, sabiduría o poder organizador, voluntad o propósito. Los 7 puntos en la cabeza, en una zona pequeña, son los símbolos en materia física de los 3 grandes aspectos que se manifiestan como los 7.
Por lo tanto, a medida que el aspirante asume la posición de regente de los sentidos y de analizador de sus percepciones sensorias, en forma gradual se va concentrando más mentalmente y el yogui avanzado puede en todo momento identificarse con cualquiera de las energías de rayo, excluyendo las demás si lo desea. Se advierte al estudiante que no suponga que esta paz gozosa puede lograrse meditando definidamente sobre algún sentido específico, por la comprensión de las leyes de la creación y del sonido, por el estudio de la placa sonora de la boca y del método por el cual es posible hablar, se pueden conocer los procesos creadores del mundo, y el hombre adquiere el conocimiento de las leyes por las cuales todas las formas vienen a la existencia. Los sentidos de los yogis son por lógica anormalmente agudos, hecho que debe ser recordado. 36. Meditando sobre la luz y el resplandor, se puede llegar al conocimiento del espíritu y alcanzar la paz. El estudiante debe observar que cada uno de los métodos que hemos delineado atañe a ciertos centros. Se han mencionado 7 métodos de realización y en consecuencia puede deducirse que están implicados los 7 centros. Primer método, aforismo 33, centro plexo solar. La paz de la sustancia mental o chitta se puede alcanzar practicando la simpatía, la ternura, la firmeza de propósito y el desapasionamiento respecto al placer y al dolor, al bien y al mal. Segundo método, aforismo 34, centro de la base de la columna vertebral. La paz de chitta se alcanza también mediante la regulación del prana o aliento de la vida. Tercer método, aforismo 35, centro entre las cejas. La estabilidad mental puede obtenerse mediante esas fórmulas de concentración relacionadas con la percepción sensoria. Cuarto método, aforismo 33, centro coronario. La paz de chitta puede alcanzarse meditando sobre la luz y el resplandor. Quinto método, aforismo 37, centro sacro. La mente se estabiliza y queda liberada de la ilusión a medida que se purifica la naturaleza inferior y ya no se la satisface. Sexto método, aforismo 38, centro laringio. La paz o estabilización de la mente o chitta puede lograrse meditando sobre el conocimiento que proporcionan los sueños. Séptimo método, aforismo 39, centro cardíaco. La paz también se alcanza concentrándose en lo que el corazón más aprecia. Estos métodos deberían ser considerados cuidadosamente, aunque aquí no se pueden dar detalles acerca del procedimiento. El estudiante solo puede considerar el principio y la ley involucrados. Además debe recordar que estos centros tienen sus analogías en la materia etérica de la región de la cabeza y que cuando estos 7 centros de la cabeza han despertado, las contrapartes se despiertan sin ningún peligro. Estos 7 centros de la cabeza corresponden en el microcosmos a los 7 rishis de la Osa Mayor, los prototipos de los 7 hombres celestiales, y los 7 centros ya enumerados se relacionan con la energía de los 7 hombres celestiales. No es necesario que nos extendamos aquí sobre estos 7 centros, excepto para indicar que 1. El aspirante puede considerar simbólicamente cada centro como una flor de loto. 2. Este loto está formado por unidades de energía que se mueven o vibran en forma específica, y estas ondas vibratorias asumen las formas que denominamos pétalos de loto. 3. Cada loto consta de a. Un cierto número de pétalos. b. Un pericarpio o cáliz que lo sostiene. c. Un centro de luz blanca pura denominado la joya. 4. Cada centro corresponde a un planeta sagrado, el cuerpo de manifestación de cada uno de los 7 hombres celestiales. 5. Cada centro debe ser desarrollado mediante el empleo de la palabra. Esta palabra es Aum y debe surgir oportunamente en el vibrante centro. Cuando brille perfectamente dentro de la rueda, entonces ese centro estará perfectamente despierto. 6. Ciertas cualidades del Sol son las cualidades de los centros.
A. Cualidad de plexo solar, calor. B. Cualidad del centro en la base de la columna vertebral, fuego kundalini. C. Cualidad del centro ajna entre las cejas, luz iluminadora. D. Cualidad del centro coronario, luz fría. E. Cualidad del centro sacro, humedad. F. Cualidad del centro laringio, luz roja. G. Cualidad del centro cardíaco, luz radiante o magnética. Este aforismo recomienda practicar la meditación sobre la luz y el resplandor y enseña que por medio de esa luz y la capacidad de emplearla es posible conocer el espíritu. En el centro del chakra corazón mora Brahma, dice la antigua escritura, y él se revela en la luz. Por lo tanto, el aspirante debe ser consciente del punto de luz dentro de la rueda de los 12 rayos. Y a medida que se concentra sobre ese punto de luz, le es revelado el camino que el aspirante debe recorrer si quiere alcanzar su meta. Lo primero que se revela es la oscuridad, lo cual debe tenerse en cuenta. En términos del misticismo occidental, esto produce la noche oscura del alma. Sin embargo, no nos detendremos en el aspecto místico, pues es necesario mantener nuestras conclusiones dentro de las líneas esotéricas. La verdad ha sido tratada frecuente y adecuadamente en términos del misticismo cristiano. 37. La mente, chitta, se estabiliza y queda liberada de la ilusión a medida que se purifica la naturaleza inferior y ya no se la satisface. Esta traducción es particularmente libre, debido a que las palabras empleadas en sánscrito son difíciles de interpretar con exactitud. Imparte la idea de que cuando los órganos de percepción y los contactos sensorios son continuamente rechazados por el verdadero hombre, que ya no trata de identificarse con ellos, entonces queda liberado de la pasión, supera el calor o deseo por los objetos, liberándose de su naturaleza inferior sensoria. Ello da por resultado la correspondiente estabilidad mental y la capacidad de concentrarse, porque la sustancia mental ya no está sujeta a las modificaciones producidas por las reacciones sensorias de todo tipo, denominadas buenas o malas. Esto mismo lo recomiendan insistentemente muchos sistemas. Uno de los métodos sugeridos es la meditación constante sobre las grandes entidades, Krishna, Buda y Cristo, liberadas ya de todas las reacciones sensorias. Esta idea se destaca en alguna de las traducciones, pero desde cierto punto de vista no parece ser la idea principal. La liberación del apego se produce cuando se vencen los fuegos del deseo, aunque se representa al centro sacro como específicamente relacionado con la naturaleza sexual, cuando se expresa en el plano físico. Sin embargo, simboliza cualquier apego entre el alma y algún objeto deseado que no sea el espíritu. 38. La paz, estabilización de la sustancia mental o chitta, puede lograrse meditando sobre el conocimiento que proporcionan los sueños. Las palabras significativas de este aforismo son el conocimiento que proporcionan los sueños. A este respecto es interesante el comentario sobre el aforismo 10. El ocultista oriental emplea la palabra sueño en un sentido mucho más técnico que el occidental, y el estudiante debe captarlo plenamente. Sueño profundo para el oriental es esa condición en que está sumido el verdadero hombre cuando está en encarnación física. Esto corresponde al estado de sueño en sueño causado por la vibración de las células del cerebro físico. Caos, carencia de continuidad y acontecimientos irregulares, más la incapacidad de recordar verdadera y exactamente, se producen cuando despertamos. Esto es soñar en el plano físico. Además tenemos el ensueño del que el hombre participa cuando está sumergido en cualquier percepción sensoria, ya sea de placer o dolor, experimentándolo en el cuerpo astral o emocional. El conocimiento adquirido en el plano físico es en su mayor parte instintivo. El que se obtiene en el sueño astral es en gran parte sensorio. Uno es comprensión racial y grupal, el otro es relativo al no-yo y a la relación del hombre con el no-yo.
Tenemos además un estado más elevado de conciencia en el sueño, donde entra en juego una facultad de otro tipo, que podemos denominar imaginación, trayendo su propia forma de conocimiento. La imaginación implica ciertos estados mentales como a. Recordación de las cosas según fueron conocidas, como ser los estados de conciencia. B. Anticipación de las cosas tal como pueden ser conocidas o de los estados de conciencia. C. Visualización de las condiciones imaginarias y luego utilización de la imagen invocada como una forma, por la cual puede hacerse contacto con un nuevo reino de conocimiento, cuando el soñador puede identificarse con lo imaginado. En estos tres estados de ensueño tenemos la condición del pensador en los tres planos de los tres mundos, desde el estado de ignorante salvajismo al de hombre inteligente común, condición que lleva luego a un estado mucho más elevado de conciencia en el sueño. El verdadero empleo de la imaginación requiere un alto grado de control y poder mental, y cuando existen, conduce oportunamente al estado de Samadhi, condición en que el adepto puede hacer dormir al hombre inferior y pasar él, a su vez, al reino donde los sueños de Dios son conocidos, y puede conocer, ver y hacer contacto con las imágenes que la deidad ha creado. De esta manera el adepto podrá participar inteligentemente en el gran plan de evolución. Más allá de este estado de Samadhi está el estado de ensueño de los Nirmanakayas y de los Budas, y así sucesivamente en la escala de la vida jerárquica, hasta que se conoce al gran soñador, el único Narayana, el Señor del mundo, el anciano de los días, nuestro logos planetario. El estudiante solo puede alcanzar una muy tenue comprensión de la naturaleza de estos estados de ensueño a medida que estudia la idea impartida en la afirmación anterior de que para el ocultista la vida en el plano físico no es más que un sueño. 39. La paz también se alcanza concentrándose en lo que el corazón más aprecia. Por su misma sencillez, este aforismo encierra un poderoso atractivo. En él se pueden seguir las variadas etapas de realización, deseo, anhelo, fija determinación de poseer, rechazo de todo lo que no satisface ese requisito, abandono de todo a fin de obtener nuevas posesiones, luego la posesión en sí, la satisfacción y finalmente la paz. Pero como sucede con todo lo que pertenece a los deseos inferiores, la paz es temporaria. Despierta un nuevo deseo y lo que se ha retenido tan gozosamente se abandona. Solo satisface plenamente el fruto de las edades y la recuperación de las antiguas posesiones. Por lo tanto, que el estudiante analice y compruebe si lo que más aprecia su corazón es temporario, transitorio y efímero, o si es, como el gran Señor ha dicho, el tesoro acumulado en los cielos. Llegamos ahora al aforismo 40, el más comprensible del libro. Debe tenerse aquí presente que estos 7 caminos hacia la paz psíquica, según se los denomina, abarcan los 7 métodos de los 7 rayos, en relación con el control de la naturaleza psíquica. Es importante hacer resaltar esto. Los 7 caminos tienen relación directa con las 4 iniciaciones en el umbral, pues ningún hijo de Dios podrá recibir una iniciación mayor si no ha logrado cierta medida de paz psíquica. Será de interés para el estudiante desarrollar estos 7 caminos hacia la paz en relación con cualquiera de los 7 rayos, asignándole uno de los caminos que le parece más apropiado al rayo.